Hola, buenas tardes y aquí estamos nuevamente para hablar de otros temas que están un poquitín olvidados porque ocurrieron hace ya 10 años, justamente ahora. Estamos hablando del apocalipsis maya, cuando los mayas dijeron que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre de 2012. Todo el mundo se rió, nadie hizo caso de esto. Nosotros viajamos a México, estuvimos en el Yucatán, estuvimos conviviendo con ellos, con chamanes, con brujos, con la gente que de verdad te contaba lo de las profecías o cómo las podían interpretar ellos, ¿no? Los mayas tenían una interpretación muy diferente del tiempo y sobre todo un gran dominio del tiempo, como al final verán después de esto, de esta charla, verán un documental, verán ese documental que les hablo sobre el mundo maya y sobre lo que nos contaban en la explicación que nos dieron los chamanes entonces. Aquella explicación que nos daban era que los mayas no es que hubieran desaparecido y fueran a desaparecer lo que quedaba de ellos ahora, el 21 de diciembre de 2012, justamente hace 10 años, sino que había desaparecido su cultura. Sus hijos ya no hablaban maya, ya no querían saber nada de sus costumbres, todos eran, vamos a poner entre comillas, civilizados, ¿no? Ya eran civilizados, nadie quería saber de lo que les había traído hasta donde les trajo, esa cultura que dominaba ciencias como la medicina, la astrología, las matemáticas, de una manera que no conseguimos hasta bien avanzado el siglo XX para poderles darles la razón en sus cálculos. Pero claro, nos reíamos de esa profecía de que iba a acabar el mundo. Pero ¿cuántas veces hemos estado a punto de terminar con el mundo? Mientras ellos esperaban el final del Bactún, de la cuenta larga, sus 400 años que ellos contaban que a partir de ese tiempo se acababa y no había más vuelta en el mundo, ni más encuentros con nada ni con nadie. Iba a ser ya la desaparición o quizá cambiar a otro campo del cual no conocemos, ¿no? Como me decían los chamanes mayas. Dominaban también el tiempo los mayas que no están aquí, pero están en otro lado, que no les podemos ver. Puede parecer absurdo, pero una vez que les conoces y sabes hasta dónde pueden llegar y dónde llegaron, que nosotros hemos sido incapaces de entenderlo a día de hoy, hemos sido incapaces de entender esa gran cultura y ese gran misterio que fue su mundo, un mundo en el que dominaron lo que nosotros no hemos dominado y lo que hemos conseguido dominar ha sido perderlo. Porque ¿quién no puede recordar lo que ocurrió en los años 60, años 62, la crisis de los misiles cubana, ¿no? Cuando estaban instalando rampas de lanzamiento de misiles los soviéticos en la isla de Cuba apuntando a Estados Unidos. En aquellos meses estuvo a punto de acabarse el mundo, pero muy cerca, como no podemos imaginarlo. Ya se tenía muy claro que la catástrofe nuclear estaba servida. Había armamento nuclear para destruir el mundo 36 veces. Estaba almacenado entre las dos potencias, en los dos bloques. Podían haber destruido el mundo 36 veces. ¿Dónde llega la estupidez humana? Pues como verán, o como están viendo, no tiene fin. La estupidez humana no tiene fin. Y seguimos intentando destruir el mundo. Que dicen que los mayas no tienen el Bactún, no tienen ninguna correlación con el calendario gregoriano, que es el que nosotros utilizamos. Como siempre, hablamos de la historia y ponemos numeraciones o ponemos cálculos, que es lo que nos interesa a nosotros contar para decir que esto está equivocado o deja de estar equivocado. Otra de las cosas que decimos, no, es que el mundo no se puede acabar, pero ya, ¿y quién creó el reloj del apocalipsis? Al poco de tener la bomba atómica en 1947, el Comité Científico Atómico Americano creó un boletín y un reloj ficticio en el que decían que cuando llegara a las 12 el mundo se acabaría y se extinguiría. Por razones atómicas ya hemos llegado que en el momento que estamos ahora mismo moviéndonos ya no pueden ser solamente por una bomba atómica, puede ser por una pandemia, puede ser por un cambio climático, puede ser por cualquier cosa. Ese reloj, si llegaba a las 12, todo se acababa. Desde que se creó, cuando se creó faltaban 2 minutos, todavía para las 12, en las 23:58. Se reloj subiendo y bajando, pero nunca ha pasado de los 2 minutos y medio, de los 3 minutos, antes de la medianoche, que sería el final. Y llevamos desde el año 47 así. ¿Y dónde estamos hoy en día? Entonces, ¿dónde está ese reloj del apocalipsis? ¿En qué hora está marcando? Pues señores, ese reloj se encuentra a 100 segundos, nada más, de las 12 de la noche. Las 12 de la noche es cuando todo se acaba. ¿Y por qué? Porque lo piensan que es así. Si ni cuando empezó la guerra de Ucrania avanzó tanto el reloj. ¿Quién maneja las manecillas? ¿Quién maneja ese reloj? Pues el mismo que maneja nuestro miedo,
el mismo que maneja el que nos asustemos de todo lo que pueda ocurrir. Pero bueno, Hollywood, como siempre, nos da esos pequeños toques, que hizo hasta una película sobre el 2012, esos pequeños toques para quien sepa escuchar, ¿no? Ese 2012, ese apocalipsis, ese fin del mundo, y eso cuando empieza en Yellowstone, en el parque de Yellowstone, que todos los años va subiendo un par de centímetros el cráter de ese volcán que el día que explote, pues puede acabarse el mundo. Ya si no tenemos que tener ni interacción nosotros, aunque parezca mentira, puede explotar algo sin que sea el ser humano el que lo haga. Ese volcán explota pues cada 800, 900, 1000 años, y llevamos más de 600 años que sobrepasada la explosión, y que no ha vuelto a explotar ese volcán. Cuando exploten esos volcanes, pues bueno, pues iremos a una oscuridad, iremos aunque se acabe pues la vida tal y como la conocemos en el mundo. Por eso tenemos que vivir, aprovechar y no dejarnos de estar pendientes y con el miedo ni de una pandemia ni de que alguien nos toque el botón y acabe con nosotros. Lo único de momento que puede acabar con el ser humano es el ser humano. Los mayas lo sabían y quizá no se han ido y están en otro lado, riéndose de lo que están viendo y cómo estamos actuando, y decir, nosotros sabíamos que el mundo se iba a acabar, pero de la manera que tienen, pues exactamente. No tenemos la misma correlación con el calendario gregoriano. A lo mejor habían acertado hace 10 años, pero con esas variaciones de días, de fechas y de calendarios, pues a lo mejor nos estamos acercando, o quizás nos estemos alejando. Pero esto es la vida y es la realidad. Es el mundo que tenemos, que nos toca vivir y que debemos de pelearlo. Y ahora a continuación verán el documental muy interesante sobre lo que fue aquella profecía del fin del mundo y lo que fue aquella vida en un mundo maya, en un mundo especial donde desaparecieron. No quedaron cuerpos, no quedaron restos de nada, no quedó cerámica. ¿Dónde se fueron? Pues vamos a pensar que a lo mejor aquel chamán que me dijo que es que no se han ido, que por aquí siguen, en otro lado donde no los vemos, pues a lo mejor van a tener razón. Cosas peores hemos visto, y cosas peores nos están haciendo creer los que nos lo cuentan como lo bueno. Pues muchísimas gracias, y a continuación les dejo con el documental sobre el apocalipsis maya. Las profecías mayas del fin del mundo. Dicen que según los mayas, el mundo tal y como lo conocemos se acabará el 21 de diciembre de 2012. Nunca podremos saber la verdad que hay tras esta profecía, pero viendo el conocimiento y sabiduría que tenían los mayas en relación al tiempo y las matemáticas, al menos esto no podemos tomárnoslo como una broma. 2012. Los mayas, los señores del tiempo. Realizaron unas profecías hace 3110 años que hoy nos asustan. ¿Qué misterios ocultan estos monolitos o estelas ocultos en las ciudades perdidas de la jungla? En nuestra expedición por los lugares más recónditos del Yucatán mexicano, intentaremos dar algo de luz a estos enigmas. Enigmas y profecías que asombraron al mundo, realizados por una cultura muy superior a cualquiera en su tiempo y que hoy, en pleno siglo XXI, no somos capaces de comprender. Tendremos que esperar al 21 de diciembre de 2012, el día señalado para el apocalipsis maya. La aventura comienza. Volamos con rumbo a México. Recorreremos un mundo de contrastes y culturas, un viaje a través de la historia que no dejará de sorprendernos. En estos tiempos, en que cruzar el Atlántico es un mero paseo de unas pocas horas, del cual nos quejamos, no tienen nada que ver con las epopeyas de aquellos navegantes que zarpaban de las costas mexicanas para terminar financiando guerras absurdas con su cargamento o presa de los piratas que campaban a sus anchas por el mar Caribe, bajo el auspicio y consentimiento de la corona británica, que dejaron cientos de galeones a mitad de camino entre Europa y América, descansando eternamente en el fondo de este mar.
Comenzaremos nuestro periplo mexicano por lugares que no podremos olvidar. Visitaremos los mismos emplazamientos que pisó Hernán Cortés por primera vez, tomando la decisión de quemar sus naves para que nadie pudiese regresar y huir de aquellas tierras desconocidas, pero en las que Cortés confiaba encontrarían el Dorado, el lugar de donde se sacaba todo el oro de América, y no andaba descaminado. México, el territorio del actual México, es parte de lo que llamamos Mesoamérica. Los antropólogos y los arqueólogos llamamos Mesoamérica. Y Mesoamérica es un área cultural, es decir, es un inmenso territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, en el cual pues existieron en la antigüedad una serie de culturas que tenían nexos y vínculos, porque casi todas ellas salían de un tronco originario que arranca pues allá por el 3000, 4000 antes de Jesucristo. Se habla mucho de la profecía maya, incluso se habla de 7 profecías mayas. Muchos no saben dónde están tomadas estas profecías, si realmente del calendario maya, si del Chilambalán o de algún códice maya antiguo. Hay una cierta confusión y ya sabes que cada uno arrima su sardina al ascua que más le interesa. Bueno, pero cuando se habla de estas profecías sí que nos tenemos que ir a las pruebas epigráficas que tenemos, es decir, pruebas tangibles. Y esas pruebas tangibles están en las estelas. En la estela número 1 es donde aparecería esa fecha, pero no la del 21 de diciembre de 2012. Esa fecha no estaría registrada en la estela de Cobá, sino la del 11 de agosto del 3114 a.C., que es cuando empezaría su cuenta larga, su calendario y por lo tanto su quinto sol o su quinto ajao. Cada estela sabemos que representaba momentos cruciales de su vida y de su sociedad. ¿Por qué refleja en esa estela y solo en esa estela un acontecimiento tan importante que es el inicio de su nueva cultura? No todos los historiadores, no todos los mayólogos están de acuerdo que eso se esté refiriendo a una profecía y que por lo tanto en el 2012 se termine, mucho menos el fin del mundo, o se termine su ciclo o su quinto sol. No están de acuerdo en eso. Lo que sí está claro es que en esa estela, y no es la única porque también se ha encontrado otra estela en Guatemala y también se ha encontrado otra estela en el estado de Tabasco, en México, se habla de esa fecha concreta. Eso, junto con las profecías que aparecen en el Chilambalán, es lo que ha hecho suponer a más de uno que esa fecha del solsticio de invierno del 2012 va a terminar el mundo. En ningún caso los mayas hablan de que se termine el mundo ahí. Lo único que podríamos entender de esa inscripción y de esa estela es que un fin de ciclo termina. Aquellos indígenas que vieron por primera vez a los conquistadores no podían dar crédito a sus ojos. Cuando desembarcaron los europeos en la península del Yucatán, el apogeo del Imperio Maya había terminado hacía varios siglos. De esa tradición común pues surgen mayas, olmecas, teotihuacanos, toltecas, huastecos, veracruzanos, tajinenses, yo qué sé, muchísimas culturas que allí surgieron, zapotecas. Pero luego a lo largo, sobre todo del primer milenio de la era cristiana, desde el siglo I hasta el 600, digamos, se van diferenciando, claramente diferenciando, y cada una de ellas pues adopta una personalidad muy fuerte, muy concreta, y esa es la que luego pues trasciende, digamos, y los historiadores a partir del comienzo de la colonización española pues recogen la memoria de esas culturas, y luego los arqueólogos ya en época más reciente pues a partir del siglo XIX pues investigan y excavan. Solo quedaban vestigios de las grandes ciudades, pero era suficiente para impresionar a aquellos hombres que venían de urbes como París o Madrid, las cuales no tenían más de 20.000 habitantes en aquellos lejanos años. Imaginemos su sorpresa al ver ruinas de ciudades abandonadas por los mayas donde podían habitar más de 200.000 personas. Aquí empezaron las grandes dudas de quién venía a civilizar a quién. Es una sociedad que se especializó en la aritmética y en la astronomía.
De manera que para ser una sociedad, por otra parte, desde el punto de vista tecnológico, en la edad de piedra, que ese es la gran contradicción aparente, la gran incongruencia, ¿verdad? Una sociedad tecnológicamente en la edad de piedra y que, sin embargo, en matemáticas, en geometría, en astronomía, alcanzó unos niveles que en Europa mismo pues hay que esperar hasta más allá de la Edad Media, ¿verdad?, hasta el Renacimiento para conseguir. Entonces, estaban tan involucrados en sus conocimientos sagrados y divinos que si eso lo obviamos, nos perderíamos una gran parte de esos conocimientos mayas que ellos atribuían ni más ni menos que a esos contactos con los dioses, empezando por los glifos mayas, es decir, por esa escritura jeroglífica que tantos quebradores de cabeza dio hasta el siglo XIX, y partiendo por la propia disposición de los templos y de lo que terminaba en esos templos, ese Sancta Sanctorum. Tulum es la única gran ciudad maya construida a la orilla del mar. Los historiadores nos cuentan que era un lugar de vigilancia, que miraba hacia el océano para controlar quién venía por él. ¿Quién podía cruzar entonces el Atlántico? Quizás los hombres de Cortés no fueron los primeros en llegar a estas tierras, y cientos de años antes ya estuvieron allí otros. No sabemos cuál era su procedencia, pero enseñaron muchas cosas a estas gentes desconocidas para los europeos de entonces. Cuando pisaron tierra, los conquistadores preguntaron a aquellos indígenas cómo se llamaba aquel lugar para tomarlo en posesión de la corona española. Los indígenas, al no comprender sus palabras, respondían Uitán, que en maya significa ¿qué dicen estos?, lo cual los conquistadores interpretaron libremente que aquellas tierras se llamaban Yucatán, y así figuró en las cartas geográficas hasta el día de hoy. De todas esas culturas que allí florecieron en este territorio, los mayas se sitúan en el sur y en el sureste, en lo que hoy se llama Península de Yucatán y llegando hasta los bordes del altiplano de la Sierra Madre, ¿verdad?, que viene desde Estados Unidos y llega hasta América del Sur, pues de esa gran sierra, de los Andes, de las rocosas, de toda esa gran sierra, hasta ahí, hasta las estribaciones, llega la civilización maya, empezando desde el norte de la península de Yucatán. Aquellos extranjeros que llegaban de un mundo mucho más conservador alucinaron con los rituales que allí vieron, como el de los hombres pájaro, en el que los danzantes ascienden hacia el cielo para bajar dando vueltas nuevamente a la tierra, volando, como lo hacían sus dioses, que viniesen de donde viniesen, y según sus leyendas lo hacían vía aérea, algo que no deja de sorprendernos. Las profecías mayas del fin del mundo. Según ellos, el gran ciclo se acaba el 21 de diciembre de 2012, y aquí, en Cobá, se encuentra la estela de piedra donde lo profetiza. Según los chamanes mayas, a los que tuvimos acceso, este cambio de ciclo significa el fin del mundo maya. Sus hijos ya no hablan su idioma ni continúan con sus tradiciones. Unas profecías que se basan en el estudio de la naturaleza y del tiempo. En sus periodos cortos de tiempo, los cambios de ciclo eran cada 52 años. Y este gran cambio, el que viene ahora, será el final de un ciclo largo, de un mundo que, como si de una computadora se tratase, reiniciará la vida en la Tierra. Pero los mayas de aquella época dominaban las matemáticas, la astronomía, de una manera que nos costó mucho igualar. Por ejemplo, el cálculo que hicieron de la duración del día solar o lunar solo se pudo comprobar que era exacta cuando inventamos el reloj atómico. Mucho es lo que se está diciendo sobre la célebre profecía del 2012. En este caso yo creo que la equivocación está en hablar de profecía cuando posiblemente sean profecías y no de 2012.
Nosotros hace unos años tuvimos la oportunidad de acudir al epicentro, es decir, al lugar donde se encuentran las estelas de la profecía, que es la ciudad de Cobá. Cuando uno va a la Ribera Maya, pues posiblemente visitas sitios tan sumamente maravillosos como Tulum, como Chichén Itzá, pero Cobá queda un poco fuera de esas rutas turísticas. Es una ciudad bellísima que seguramente mantiene el encanto de antaño porque está prácticamente fusionada con la selva, es decir, la selva se la está comiendo, lo que le da una belleza aún mayor. Y allí, en el corazón, en las entrañas de esta ciudad, encontramos las estelas a las que además hay que llegar siempre de la mano de uno de los guías que trabajan en esta ciudad, porque si no es muy difícil encontrar. Llama poderosamente la atención el hecho de que junto a estas estelas no encontramos ni investigadores que presienten que en 2012 llega todo el final, ni aventureros que se hinchan de hablar de la profecía, ni por supuesto tampoco estos medio nigromantes, gente que sigue las energías de la nueva era, neochamanes, diciendo que el 21 de diciembre del año 2012 todos pereceremos víctimas de ese fin del mundo. La selva finalmente se acaba tragando vestigios tan importantes como este en el que nos encontramos, Cobá, una ciudad que llegó a albergar a más de 50.000 personas y donde todavía hoy podemos encontrar vestigios como este que se encuentra a mis espaldas, ni más ni menos que una de las muchas estelas que se reparten en esta selva y que nos hablan del final del quinto mundo. Llegará, supuestamente, en 2012. Chichén, Boca del Pozo, el Maya. Una de las ciudades más importantes del Yucatán. Ciudad construida ya en el declive del pueblo maya, en la época posclásica. Si esto era el declive, no podemos imaginar cómo sería el apogeo de su cultura. En esta ciudadela se están encontrando nuevos descubrimientos a diario. Vemos que la base de su gran pirámide no es más que la cúpula de lo que bajo tierra se encuentra. Aquí la mitología maya se mezcla con la tolteca. No hay duda de que fue un centro ceremonial para varias culturas, y su fundación se remonta a 1000 años antes de la llegada de los españoles a estas tierras. La gran pirámide de Kukulcán nos esconde muchos misterios que no comprendemos. Cada escalera que sube hasta su cúspide tiene 91 escalones, más uno que lleva al altar principal. En total, 365, uno por cada día del año. Una ciudad religiosa donde no falta el campo de juego de pelota, donde dos equipos luchaban por meter una bola de caucho por un estrecho orificio, con la sola ayuda de sus caderas. Un juego que parece inocente, pero como todo lo que rodea las culturas del Yucatán o del México antiguo, tenía su parte sangrienta. El capitán del equipo que resultaba vencedor era decapitado, y era considerado un gran honor. Bueno, Pablo, pues cuéntanos un poco, tú como persona que vives aquí, vives en la zona, eres descendiente de mayas. Sí. ¿Qué opinas sobre las profecías del 2012? A lo mejor es una fecha, alguna aproximación, yo creo, o un poquito después se cree, porque que van a acontecer cosas que tal vez no hayamos visto, yo creo. Aquí en Cobá, ¿qué es lo que tiene que ver las estelas con las profecías mayas? Bueno, no todos hablan sobre eso porque las estelas fueron como un libro para los mayas, ¿sí? Es una civilización esplendorosa, a todas luces esplendorosa. Una civilización que en el tiempo en que se desarrolló, en que evolucionó, que son 2000 años aproximadamente hasta la llegada de los españoles después de 1511, pues, y sobre todo a partir de 1540, en que ya se conquista la península, pues en esos 2000 años, desde el 500 a.C., logra cuajar una sociedad y una cultura con unos logros en el terreno intelectual, en el terreno artístico, como ninguna otra en Mesoamérica. Todas las figuras labradas que hay en los edificios colindantes a la plaza central de Chichén tienen calaveras o símbolos que se identifican con la muerte. Los rituales de sacrificios humanos eran el pan nuestro de cada día en estos lugares.
Las profecías del pasado las tenía gente que estudia mucho la astrología. A través del tiempo han estado pasando cosas que no alcanza a comprender cómo se llama el hombre, ¿sí? Y que supuestamente en el libro de las profecías mayas han sido apareciendo. Ahora todavía tenemos tiempo de rectificar todo lo malo que estamos haciendo. Las ofrendas a sus dioses eran sangrientas, como nos muestra la poca historia que se ha podido salvar de la destrucción que realizaron los conquistadores y que se encuentra en los escasos códices mayas que salvó el fraile franciscano Lalanda. En estos códices se cuenta que miles de prisioneros eran sacrificados en los cambios de equinoccio, para que los dioses les concedieran abundantes cosechas. Cosechas que les proporcionaban los alimentos que eran indispensables para mantener a los habitantes de estas enormes ciudades, así como el agua que se almacenaba en grandes cenotes para poder abastecer a estas urbes. Cuando comienza a escasearse la lluvia, siempre se hacían ritos a los dioses para pedir la lluvia, ¿sí? Y eso se le llama chachac. Este árbol fue utilizado por ejemplo, cuando se hacían ceremonias, con este incienso se perfumaba ese momento, ¿sí? Y le llamamos pom. Cuando uno llega al lugar te encuentras que no hay ninguno de estos personajes, valoras más lo que es la cultura maya, lo que era su, en cierto modo, dominio del tiempo, que esto sí que es fascinante y enigmático, y te das cuenta de que esa profecía está hecha para un mundo que entonces existía, que es el mundo maya. No sabía que existía Asia. Él lo hizo para su propia creencia. Y hablar con los mayas, con los herederos de esta cultura, y que te expliquen lo que ellos creen, es lo suficientemente fascinante y razonable para que tengamos una versión de esa supuesta profecía que por supuesto no es apocalíptica, pero sí es más interesante. De hecho, el famoso calendario maya es un calendario que también es azteca, pero que también es un calendario olmeca. Es decir, no es un calendario primigenio y original de los propios mayas. Todos ellos estaban basados en las grandes observaciones astronómicas. Estamos hablando de un pueblo que tenía una gran cultura astronómica, una gran cultura científica. De hecho, la precisión del año era mucho más concreta que el año que se había previsto en Europa. Son cosas que luego se fueron sabiendo. Entonces, todos esos conocimientos, claro que los mayas los tenían, pero como en todas las grandes culturas había como dos tipos de maya. Por una parte estaba el pueblo llano, que no se enteraba prácticamente de nada, igual que pasaba en otras grandes civilizaciones, y luego estaban aquellos mayas que tenían el conocimiento, aquellos que estaban en contacto con los dioses, y subrayo esta frase. ¿Por qué? Porque igual que pasa con todas las grandes culturas de la antigüedad, no se puede desligar la parte sobrenatural de la parte natural. Estas metrópolis estaban comunicadas entre sí por pistas de tierra, cubiertas por una especie de pintura blanca que se veía en la noche, permitiendo circular las 24 horas por estas vías. En resumen, un pueblo con una tecnología y arquitectura increíble, gracias a la cual elevó majestuosas construcciones, desafiando a todas las leyes de la física, y que solo pudo culminar gracias a una técnica desconocida hasta entonces. Sin embargo, no conocían algo tan simple como la rueda o la escritura. Solo los códices mayas, con escritura jeroglífica, quedaban como recuerdo y testigo de su historia. ¿Por qué desaparecieron? Es otro de los grandes misterios. Antes que los mayas, estuvieron los toltecas, olmecas, mexicas y muchos pueblos más. Cada uno dejó misterios y preguntas que no han conseguido respuesta hasta nuestros días. Muchas teorías hay sobre la desaparición de uno de los pueblos más desconocidos de la historia. La teoría más difundida es la hambruna, pues los mayas se dedicaban tanto a las guerras con los vecinos y a la construcción de templos religiosos que descuidaron la agricultura y murieron simplemente de inanición. Pero si murieron de hambre, ¿dónde están los cientos de miles de cadáveres de las gentes que formaron su pueblo? Por ejemplo, en la ciudad de Cobá, donde está la famosa estela con la profecía del fin del mundo, no se halló nada más que un cadáver, y en muchas otras ciudades ninguno.
Los historiadores dicen que abandonaron las grandes ciudades. Bien, lo aceptaremos, pero ¿dónde fueron? Esa cantidad de gente viajando por las selvas yucatecas y su nuevo asentamiento dejarían un rastro imborrable en siglos. Quizás tendría razón aquel historiador que nos dijo que se encuentra junto a nosotros en otro plano de física cuántica. Explicaciones y teorías hay para todos los gustos y creencias, pero lo que no podemos hacer es descartar ninguna, por descabellada que nos parezca. Tula, la capital tolteca, nos dejó impresionados. Es la muestra de la involución. Junto a ella, pueblos mexicanos actuales que nos enseñan la involución de la cultura llegada al grado máximo. ¿Cómo pudieron, hace cientos, incluso miles de años, construir enormes ciudades y recintos mágicos religiosos, y hoy en día, junto a aquellas maravillosas ciudades y monumentos, encontramos pueblos que más parecen salidos del oeste americano? Eso sí, no falta la Iglesia Católica y los cenotes, de donde sacaban el agua potable los mayas, que hoy siguen teniendo la misma función. Esa explicación es la que nadie puede aclarar, científicamente, claro. Es el gran misterio de la evolución de la humanidad. Miles de kilómetros hacia el sur, el hombre era mucho más avanzado. Habiendo llegado miles de años después, ¿qué tenían estas tierras que hizo evolucionar al ser humano de esa manera tan rápida? Quizás la explicación nos la tengan que dar los mayas, o como nos decía su chamán al despedirse, nos vemos en la eternidad. También la cultura va a desaparecer ya totalmente. se va desapareciendo. Una de las culturas más importantes Sí. de la historia. Sí. ¿Sois conscientes de ello? Sí, sí. Si ese fin del mundo, según esas profecías, según esas crónicas del Chilambalán, sería producido por el fuego, ¿qué entenderíamos? ¿Una especie de fuego generalizado, una caída del meteorito o, lo que sería más probable, puestos, ya digo, a especular, pues con una llamarada del astro rey, de nuestro Sol? Ya sabéis que tiene ciclos de manchas solares y esos ciclos, que están regulados cada 11 años, pues tienen sus picos y sus valles, es decir, hay momentos en los que esas llamaradas solares, esas llamaradas de plasma, llegan a la Tierra y pueden generar una confusión, es decir, un pequeño fin del mundo. Es decir, si es capaz de quemar el Sol a través de ese viento solar los satélites que están ahora pululando, orbitando alrededor de la Tierra, nos quedaríamos sin los medios de comunicación, nos quedaríamos sin internet, nos quedaríamos sin teléfono, nos quedaríamos sin televisión. Es decir, eso produciría un caos de tal magnitud que eso en definitiva sí que sería un pequeño fin del mundo.